Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de 13 Noticias. Kenneth Meléndez los estará acompañando durante esta media hora. Este domingo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, hizo una pausa en la agenda de su gira por la zona sur del país para rendir homenaje a Yimarqui Badilla Coto, funcionario de Casa Presidencial, quien falleció el sábado cuando manejaba el vehículo en el que se transportaba el vicepresidente Stefan Brunner. En compañía de miembros del gabinete y de compañeros de la Unidad de Protección Presidencial, el mandatario plantó un árbol en honor a Badilla Coto. Yimarqui Badilla falleció este sábado en Puerto Jiménez de Golfito durante la gira del Poder Ejecutivo en la región Brunca. El carro conducido por Badilla y en el que viajaba el vicepresidente Brunner fue golpeado por un conductor sin licencia que no obedeció la indicación de detenerse de parte de un oficial de tránsito. Tanto el policía de tránsito como una funcionaria del despacho de Brunner salieron heridos, mientras que Brunner no tuvo ninguna complicación. Dio su vida en el cumplimiento de su deber. Aquí estoy con los miembros del equipo de seguridad, los miembros de la UPP, de bomberos, de tránsito y de la UEI, que son las unidades que se encargan de darle protección al presidente, a los vicepresidentes y en general a los funcionarios del gobierno. Conversamos juntos y nos dimos cuenta que la pérdida de Yimarqui es tremendamente dolorosa. Le mandamos a su hijo de tan solo 13 años un pésame muy profundo y sentido. El gobierno de la República retomará el proyecto de la construcción de un aeropuerto en el cantón de Osa. La intención es que esta obra ayude a la reactivación de una zona tan abandonada por los gobiernos anteriores. Este fin de semana, el Poder Ejecutivo anunció que trabajarán arduamente en el proyecto del aeropuerto en el cantón de Osa. Desde el 2007 se habló por primera vez del aeropuerto de Osa. Sin embargo, 16 años después, este proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos. Sería en Sierpe donde se ubicaría la terminal aérea. Sin embargo, ahora deben iniciar con el estudio de impacto patrimonial. Claro, esto es un proyecto muy importante y como bien lo dijo el señor presidente, no solo es hacer un aeropuerto, sino es darle alas y motores a una región que tiene mucha riqueza y que la riqueza hay que compartirla y explotarla en el buen sentido de la palabra para que traiga bienestar a las comunidades. Un aeropuerto genera empleo, genera conectividad, atrae turismo y por supuesto eso se ve reflejado en el bienestar y en la prosperidad que tienen las personas que viven en nuestro país y especialmente en una región como la Brunca. La intención es que este aeropuerto tenga una pista de 2.600 metros donde puedan aterrizar aviones tipo Airbus o B737. Lo que buscan con esta obra es una reactivación económica para una zona que históricamente ha sido abandonada por los gobiernos. Tenemos un país donde hay desproporcionalidad de oportunidades. La zona de esta Brunca Sur, como usted la quiera llamar, y la zona del Caribe, dos zonas olvidadas. Vuelva a ver ese valle, esas montañas, las playas que hay allá afuera. Me enseñaron unos videos espectaculares, unos atardeceres que bueno, uno dice mejor renuncio, ya me quedé ahí. Y la gente no viene, los turistas no llegan. ¿Por qué? Porque el turista llega a San José después de un vuelo de varias horas, él no se quiere bajar para venir aquí, tal como lo explicaba el señor presidente. Un proyecto que ya tiene todos los estudios, toda la preinversión, toda la prefactibilidad. Se habían gastado en el año 2010 como 1.6 millones de dólares. Le falta solo la parte arqueológica, que es una parte de exploración rescate. Ay, terminemos de hacerlo. Las tierras son del gobierno. Están en nombre del INDER y otras instituciones del gobierno. No es que hay que ir a pelearlas, a expropiar. Entonces, no hay que pensarlo mucho. Usted pone ahí ese aeropuerto, así como puso un aeropuerto en Guanacaste, eso sí, con un modelo diferente, donde aquí se puede hacer un rescate de los valores de la época bananera, de la época de la colonización italiana, de la época de cuando los conquistadores entraron por el río Terra y subieron hasta Curré. Se hace ese rescate, usted lo combina con un turismo, como yo lo decía ahora, vivencial, histórico, arqueológico, etcétera. Y esto explota de una forma impresionante. Vea el clima, la gente no lo está viendo, pero aquí nos da un solcito riquísimo como de 30 grados centígrados. ¿Uno no se quiere ir? Todos los estudios que están relacionados con la parte arqueológica tendrán al menos 2 años de duración y cabe destacar que a quien hay que darle la certeza de que se esté cumpliendo con todo para evitar un daño arqueológico es a la UNESCO.
El MEP sigue trabajando en los nombramientos de docentes para así evitar un perjuicio para los estudiantes. La ministra Ana Catarina Müller está consciente de que el sistema de reclutamiento debe modificarse. Este fin de semana aún hacía falta nombrar a 400 docentes, así lo confirmó la ministra de Educación Ana Catarina Müller. Este es un tema que todos los inicios de curso lectivo afecta a los jóvenes, ya que por diversas circunstancias los docentes desestiman los nombramientos, y es que en el MEP comentan que a 2 semanas del inicio del curso lectivo, 900 profesores más renunciaron a su nombramiento. Afortunadamente, en esta semana que acaba de pasar, renunciaron más de 900. Eso nos sigue incrementando, o sea, nosotros limpiamos, pero sigue incrementando. Hoy, a este momento, faltan a nivel nacional 400, pero se incrementó por este número que renunció la semana pasada. Yo de verdad hago un llamado a que si aceptan el nombramiento, que lo asuman, por lo menos durante este año, para que los niños no estén sin clases, ¿verdad? Muchos padres de familia reclamando que todavía no tienen docentes sus niños, pero ha sido realmente una situación sorprendente. Yo no sé si eso se ha monitoreado en años anteriores, si se ha divulgado esta situación, pero yo hago un llamado para que realmente tomemos en consideración a esos niños, niñas y jóvenes. Ellos son lo primordial y tenemos que terminar de ponerle un cierre a esto, porque el personal también ya no da, el personal de recursos humanos. En la actualidad hay un grupo de más de 1000 docentes que se organizaron para pedir una oportunidad de laborar. Sin embargo, aunque ya le solicitaron una reunión a la ministra, la jerarca aseguró que no tiene conocimiento de este caso. En algo sí concuerda la ministra con estos profesores y maestros, es que el sistema actual de reclutamiento debe ser modificado. Hay que revisar todo, incluso la forma de asignación, ¿verdad? Yo quisiera más arraigo, quisiera docentes trabajando más en su lugar de origen para que realmente puedan ser el pilar de la comunidad, definitivamente. Es un tema que tenemos como una prioridad dentro de la ruta de la educación. No es algo que se pueda resolver rápidamente porque tiene un montón de normativas que hay que trabajar, pero creo que ya llegó el momento de hacerlo. Según la ministra, en el MEP trabajan a toda máquina para sacar los nombramientos lo antes posible para evitar así más afectación a los estudiantes. Aunque la Sala Cuarta declarara que el decreto que impide a los solicitantes de refugio salir del país es inconstitucional, el presidente de la República dejó claro que seguirán trabajando para ordenar ese tema. Chávez fue enfático en que muchas personas se han aprovechado de esta figura de manera irregular. En diciembre anterior, el presidente de la República modificó mediante un decreto ejecutivo la forma de solicitar refugio en el país. El presidente emitió una prohibición para que quienes soliciten refugio salgan de Costa Rica, situación que esta semana la Sala Constitucional declaró que viola la constitución política de nuestro país. Sin embargo, el presidente asegura que lo que buscan es ordenar la figura del refugio en el país, debido a que muchos se han aprovechado de manera incorrecta de este beneficio. Vamos a dar refugio a quien lo necesite. Muchos migrantes económicos se aprovecharon de eso y llamando un número que era el 1173, una cosa así, inmediatamente adquirían el permiso de trabajo, adquirían acceso a la seguridad social, a la educación, a la seguridad pública. Eso nos está costando 200, 300 millones de dólares al año, lo que yo llamo los aprovechados del régimen de refugio. ¿Qué hicimos? Pusimos orden. Lo que el Poder Ejecutivo buscaba con el decreto era evitar una saturación en los servicios, como por ejemplo el de salud. El presidente fue claro en que él no encuentra sentido en que una persona solicite refugio en Costa Rica y quiera volver a la nación de donde en teoría le quieren hacer daño. ¿Qué hicimos? Pusimos orden. Un aspecto de poner orden, que es que ya ahora no pueden nada más llamando un número de teléfono conseguir un código y empezar a trabajar. No, tienen que pasar por un filtro inicial. Una de las cosas que pensó el gobierno es, bueno, si usted busca refugio, tiene que salir huyendo de su país para refugiarse en Costa Rica, ¿qué tiene que estar yendo a hacer a su propio país de vuelta? Rodrigo Chávez aseguró desconocer a fondo la resolución de la sala, pero dejó claro que seguirán poniendo en orden la figura del refugio.
Este sábado, 5 lugares registraron vientos con velocidades mayores a los 100 km por hora. La Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta en varias regiones, por lo que la Cruz Roja hizo algunas recomendaciones para evitar afectaciones. El volcán Irazú llegó a registrar vientos de hasta 119,6 km por hora. Esta zona de Cartago fue la que registró los vientos con mayor velocidad el sábado. Coajiniquil en Santa Cruz de Guanacaste tuvo vientos de hasta 116,6 km por hora, mientras que los cerros Chirripó, Chitaria en Santana y el de la Muerte también superaron los 100 km por hora. Estas condiciones han generado afectaciones en varios lugares, razón por la cual la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta en varias zonas del país. El Pacífico Norte, el Valle Central y el Cantón de Cotobruz tienen alerta amarilla, mientras que Pacífico Central, Pacífico Sur, exceptuando Cotobruz, Zona Norte y Caribe tienen alerta verde. La Cruz Roja recomienda mantenerse en sitios seguros, alejados de árboles y postes del tendido eléctrico. Además, revisar las estructuras de las casas y reforzar si es necesario, para que no haya daños provocados por los fuertes vientos. La Cruz Roja costarricense le recomienda a ustedes, en vista de la cantidad de vientos fuertes que está haciendo en este momento, mantenerse en su casa si es segura. Buscar un lugar seguro si su casa no es, o más bien es frágil, en cuanto a la edificación. Reforcemos los techos, reforcemos las canoas, las ventanas y las puertas para que no sufran ninguna situación adversa en caso de que ésta sea afectada por los vientos. La Comisión Nacional de Emergencias reporta más de 108 incidentes en diferentes partes del territorio nacional, tales como caída de árboles, tendido eléctrico, deslizamientos consecuencias de la caída de árboles y daños en viviendas. Por su parte, el Instituto Costarricense de Electricidad reportó a las 9 de la mañana de este domingo que los vientos habían causado afectación a 3.642 clientes. La región más afectada era La Chorotega, con 2.432 casos. Además, se presentaron 117 incidentes por telecomunicaciones y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz reportó 56 averías. Hacemos un repaso por las principales informaciones de los deportes. Cartaginés puso fin a su racha de 4 juegos sin ganar, mientras Herediano sigue sin ver la luz tras el clásico provincial de este domingo. Entre tanto que el equipo florense sigue sumido en una pequeña crisis. Mientras los brumosos tendrán que jugar en Alajuela el martes, el Herediano se las verá con el Saprissa el miércoles. Para el estratega Pablo César Guanchop, el triunfo fue clave y claro, basado en datos estadísticos que le ayudaron a formular su propuesta. Herediano, la temporada pasada, de los 18 partidos jugados en la temporada regular, en 8 de ellos los rivales de Heredia salieron con 1 o 2 expulsados. Entonces eso me llevó a mí a decirle a los muchachos, tranquilos, no reclamemos, tratemos de hacer las entradas que hay que hacer, ¿verdad? No reclamemos porque nos sacan una amarilla, ya nos condicionan y todo eso. Entonces, ese dato incide en la preparación de la semana. Después, bueno, eso quiere decir que 7 de los 10 rivales del Herediano finalizaron los partidos con menos de 11 jugadores, ¿verdad? Santos, Sporting, Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Punta Arenas y San Carlos sufrieron expulsiones ante Herediano. ¿Estamos? Guadalupe, Grecia y Guanacaste no recibieron rojas en sus partidos contra el Herediano, ¿verdad? Y en la temporada. Por su parte, Jafet Soto, técnico del Herediano, aclaró que su juego no fue contundente y que le faltó armar y concretar jugadas, especialmente en el mediocampo, y que el equipo no se ve bien. Nosotros no tuvimos la tranquilidad para manejar la pelota, para hacer correr la pelota, y a pesar de eso, pues no hubo gran cosa. 2 situaciones, el penal y el gol, ¿verdad? Y el gol es un regalo, media cancha, hacemos falta, espaldas, juegan rápido y ahí nos sorprenden. Y un segundo tiempo donde fuimos más agresivos, donde manejamos la pelota, donde tuvimos más opciones y obviamente pues hay mucho que mejorar y mucho que trabajar. Mientras el Cartaginés se mete nuevamente en zona de clasificación, el Herediano está fuera de ella. Los 2 equipos tendrán partidos desafiantes a mitad de semana. Un desconocido que juega en la liga filial de la NBA se robó el show en la competencia de hundimientos que se realizó este sábado en Utah.
Matthew McClung, un jugador de la liga filial de la NBA, revivió este sábado el decaído concurso de hundimientos del All-Star con un espectacular triunfo, mientras el estelar Damian Lillard obtuvo su primer título en el de triples. La noche de los concursos en Salt Lake City, Utah, que sirve de aperitivo al Juego de las Estrellas de este domingo, tuvo como inesperado protagonista al semi-desconocido McClung, quien apenas ha jugado 2 partidos en la NBA en su carrera. El escolta de 1,88 metros logró la máxima puntuación en 3 impactantes volcadas que lo llevaron a recibir el título de manos del legendario Julius Erving, quien a partir de ahora dará nombre al trofeo de este evento. McClung es el primer jugador de la liga filial que es invitado por la NBA a participar en este evento, que ha recibido numerosas críticas por el bajo nivel de los últimos años. Luciendo un uniforme de los Philadelphia 76ers, el equipo que tiene sus derechos, McClung le robó el show a los otros competidores con su asombrosa capacidad de salto y agilidad en el aire. En la final, McClung venció a Trey Murphy, tercero de los New Orleans Pelicans, luego de recibir 2 puntuaciones perfectas del jurado, en el que se integraban Dominic Wilkins, 2 veces ganador del concurso, y el ex ídolo local, Karl Malone. En el otro gran momento de la noche, Damian Lillard conquistó su primer concurso de triples del All-Star. Lillard sumó 26 puntos en la primera ronda del concurso, lo que le permitió enfrentar en la final a Buddy Hield y a Tyrese Haliburton, ambos de los Indiana Pacers. En la final, el base repitió otra vez 26 puntos, superando con su último triple desde la esquina los 25 que consiguió antes Buddy Hield. Hacemos ahora un repaso por las informaciones más importantes en el campo internacional. Mientras Estados Unidos culpa a China de espionaje, el jefe de la diplomacia del país asiático considera que los norteamericanos tuvieron una reacción histérica por el vuelo de un globo. Absurda e histérica. Así calificó el sábado el jefe de la diplomacia china a la reacción de Estados Unidos al detectar un globo chino en su espacio aéreo. Washington sostiene que esa aeronave era un dispositivo de espionaje, aunque Pekín alega que solo se trataba de un globo de investigación meteorológica que había entrado por error a esa zona. Desgraciadamente, Estados Unidos no prestó atención a estos hechos y en su lugar utilizó aviones de combate modernos para derribar a un globo con misiles. Yo diría que es una reacción absurda e histérica y absolutamente un abuso de la fuerza. Ante los dirigentes y expertos internacionales reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang Yi también criticó el proteccionismo de la mayor economía mundial. Estados Unidos ha adoptado una ley sobre los chips que es 100% proteccionista, 100% interesada, 100% unilateral y una grave violación del principio de libre comercio y de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Así que esto es cualquier cosa menos competencia leal. No podría estar más lejos de la competencia leal. El funcionario presentó a China como un país líder en cuestiones de paz, una palabra que repitió una treintena de veces. Y señaló que Ucrania y Rusia deberían sentarse a una mesa y encontrar una salida política al conflicto, que se desencadenó hace casi un año, cuando las tropas rusas entraron en la exrepública soviética. En la misma conferencia, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris puso en entredicho la supuesta neutralidad de China y se mostró preocupada de que Pekín haya profundizado sus relaciones con Moscú desde que empezó la guerra. Alemania y Francia esperan convencer a China de que presione al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra. En contra de todas las expectativas, cuerpos de rescate encontraron a 3 sobrevivientes al terremoto que dejó más de 40.000 muertos en Turquía y Siria. Rescates que desafían los pronósticos. 13 días después del terremoto en el que murieron más de 40.000 personas en Turquía y Siria, agencias turcas de noticias compartieron imágenes de rescatistas colocando a un hombre y a una mujer en camillas, después de que ellos y un niño pasaran casi 300 horas enterrados bajo los escombros en la ciudad de Antakya. No obstante, la agencia informó más tarde que el niño murió a pesar de los esfuerzos para salvarlo.
El vicepresidente turco precisó el viernes que las tareas de rescate continúan en menos de 200 sitios, batallando contra el tiempo y el frío. El número de personas rescatadas vivas disminuyó a solo un puñado en los últimos días. El ministro de Medio Ambiente informó que más de 84.000 edificios se derrumbaron, necesitan ser demolidos urgentemente o resultaron gravemente dañados. El presidente Recep Tayyip Erdogan recibió críticas por la lenta respuesta a la catástrofe y por el hecho de que se permita construir edificios de mala calidad. Los funcionarios habían prometido, tras un terremoto en 1999 que se cobró más de 17.000 vidas en el noroeste de Turquía, que se reforzarían las normas de construcción. Los oficiales detuvieron a decenas de contratistas, mientras el gobierno promete tomar medidas enérgicas contra las normas de construcción laxas. Rusia cometió crímenes contra la humanidad en Ucrania. Eso denunció el sábado la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el segundo día de la Conferencia de Seguridad en Múnich. Esta es la primera vez que Washington designa formalmente a Rusia como país que ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania desde el comienzo de la invasión. In the case of Russia's actions in Ukraine, en el caso de las acciones de Rusia en Ucrania, hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales y no cabe ninguna duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad. no doubt. These are crimes against humanity. Harris citó casos de ejecuciones sumarias, torturas y violaciones por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos a Rusia. El Departamento de Estado estadounidense afirma que documentó o catalogó más de 30.000 casos de crímenes de guerra supuestamente cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. A la conferencia de 3 días acudieron decenas de responsables internacionales. Los aliados liderados por Estados Unidos han donado miles de millones de dólares en armamento al gobierno ucraniano, incluyendo artillería y sistemas de defensa aérea, pero Kiev afirma que necesita más para que su contraofensiva se salde en éxito. En el terreno, el ejército ruso reivindicó el sábado la captura de Grianikivka, una pequeña aldea de la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania. La víspera, el grupo de paramilitares Wagner anunció haber conquistado un pueblo cerca de Bakhmut, en el este de Ucrania, escenario de una de las batallas más largas y sangrientas del conflicto. Esa es toda la información que tenemos hoy domingo. Agradecidos con ustedes por su compañía. Los invitamos para que mañana en nuestra edición, en nuestro resumen de las 5:30 de la tarde nos acompañe, así como en nuestra edición estelar de las 9 de la noche.